Estamos esta tarde con Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para conversar sobre un tema que habíamos publicado en revista Plan B, que es el gasto en consultorías que realizan las organizaciones que agrupan a los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, que se llama CONGOPE, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE. Estas son organizaciones, me gustaría conocer primero cuál es su naturaleza. Bienvenido, Marcelo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Fermín, muy buenas tardes y un saludo a la audiencia. Para mí realmente es un gusto estar acá. ¿Estas son organizaciones de derecho privado? ¿Estas asociaciones son públicas? ¿Hay algún tipo de control sobre sus recursos? Cuéntanos un poco cuál es la naturaleza de estas tres organizaciones. Bueno, son organizaciones o instituciones de derecho público. Ellas se sujetan a la normativa que les sujetan todas las instituciones públicas del país porque reciben recursos públicos. Pero además su financiamiento puede componerse de aportes de la cooperación internacional. Eso también hace que estas instituciones tengan que cumplir con lo que está establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública al respecto de rendir cuentas a la ciudadanía sobre no solo cómo toman las decisiones, sino qué hacen con nuestra plata. Y con base en ello es que la Fundación ha hecho este estudio para tratar de identificar y preguntarles a ellos qué han hecho con nuestro dinero. Ustedes hicieron un estudio con un énfasis particular en las consultorías que este tipo de organizaciones contratan. Es decir, AME o las otras organizaciones contratan consultores para elaborar informes que en teoría deberían de servir para todos los socios, es decir, para todos los municipios. Por ejemplo, en el caso de AME, ¿cuánto más o menos se gasta en esto y cuál es el margen legal con el que se justifica? ¿O está ese dinero flotando en algún tipo de zona gris del presupuesto? Date cuenta, Fermín, que a nivel nacional, en los últimos 3 años, a nivel nacional, todas las instituciones del Estado, sin contar las empresas públicas, por supuesto, han gastado más de $500 millones solo en servicios de consultoría. Y nosotros quisimos hacer un primer ejercicio, tratar de hacer un ejercicio exploratorio escogiendo a 3 instituciones que son pequeñas, AME, CONGOPE y CONAGOPARE. Y estas 3 instituciones en los últimos 3 años han gastado $3.7 millones en servicios de consultoría. ¿Y cómo es que se realizan este tipo de procedimientos? Si uno regresa a ver, la ley de contratación pública establece que se puede contratar los servicios de consultoría a través de 3 mecanismos: contratación directa, lista corta y concurso público. Entonces, el procedimiento implica que la institución pública debe identificar cuál es su necesidad, que tiene que ser satisfecha por un profesional externo para el desarrollo de un documento, para el desarrollo de un paquete de software, para, por ejemplo, el desarrollo de un estudio. Y acorde al presupuesto que establezca la entidad, se puede determinar si la contratación es directa, lista corta o concurso público. Brevemente, para el año 2022, si es que el presupuesto superaba los $67,000, se debía hacer un proceso por lista corta. Es decir, que al menos 3 oferentes presenten sus propuestas y la institución pública escogía. Pero si es que el presupuesto estaba entre $68,000 aproximadamente y superaba los $508,000, ya no podía hacerse una contratación por lista corta. Es decir, que si se superan los $508,000, tenía que hacerse un concurso público. Pero ¿en dónde está el problema, Fermín? Y es algo que lo permite la ley: en la contratación directa. Y la contratación directa era factible cuando la institución pública determinaba que el presupuesto no superaba los $68,000, un presupuesto más pequeño. Y ahí es en donde nosotros empezamos a encontrar ciertas alertas. Instituciones públicas que comenzaron a contratar, como AME, CONGOPE y CONAGOPARE, una gran cantidad de consultorías menor a estos $68,000 y que uno se pregunta, ¿realmente eran necesarias? ¿Qué tipo de consultorías se han contratado? Es decir, entendemos que esta es una asociación de los municipios, de los gobiernos, por ejemplo, municipales, pero hay municipios en el país que tienen técnicos, tienen expertos de alto nivel, no solamente en las ciudades más grandes, sino también en las ciudades intermedias. ¿Es necesario que se contraten estas consultorías? ¿Cómo se justifican?
Ahí, por ejemplo, es en donde nos empezó a llamar precisamente la atención, las categorías de la contratación. Y vemos que, por ejemplo, tanto el Consorcio de Gobiernos Provinciales, así como la Asociación de Municipalidades, gastaron más de $1,5 millones en los últimos 3 años en la categoría de servicios de consultoría administrativa y de gestión y servicios de la tecnología de la información. Y cuando uno comienza a identificar cuáles son las temáticas, uno dice, oye, qué gran cantidad de dinero gastaron. Por ejemplo, se hizo, ojo con esto, contratación de estudios para el desarrollo de estrategias de representación, gestión territorial, mapeo de actores y posicionamiento político de los GATS provinciales, y esto fue en el año 2022 por un costo de $177,000 por el Congope. Cuando yo leo este nombre rimbombante, lo que se me viene a la cabeza es que contrataron una encuestadora para saber si es que los prefectos en ese momento tenían o no la capacidad de reelegirse. Entonces, ¿es correcto que con los recursos de los ecuatorianos se contrata este tipo de cosas, que lo que hacen es beneficiar específicamente a las autoridades e indirectamente a los partidos políticos? Yo no creo que es correcto, creo que es indolente con el país que se haga este tipo de contrataciones. Hay otras contrataciones que nos llamaron la atención, Fermín, como por ejemplo el desarrollo de una caja de herramientas turísticas para la gestión territorial de las prefecturas por un precio de $32,000, contratación directa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos los ecuatorianos? Y creo que tiene que ser el tema de conversación que nos reúna el día de hoy. Y es que mientras las instituciones públicas no rindan cuentas al respecto de los resultados de estas consultorías, desafortunadamente las suspicacias van a seguir apareciendo. Los ciudadanos deberíamos poder conocer precisamente si es que se hizo un estudio que costó $177,000, ¿en dónde está el estudio? Transparéntenlo a la ciudadanía, entréguenos, pónganle un hiperenlace en la página web del AME, del Congope, para que los ciudadanos digamos, ah, mira, esto funcionó. Por ejemplo, Fermín, si me permites contarte, la consultoría más cara de estos 3 años fue una consultoría contratada, en este caso, por la Asociación de Municipalidades del Ecuador, por un costo de $255,000, y era una consultoría para el desarrollo de un sistema de información para la gestión de información del servicio de transporte público, rutas, paradas y horarios de servicio para todos los municipios del país. Y yo supongo que este sistema lo que tenía que tener como objetivo era el desarrollo tal vez de aplicaciones celulares, páginas web que nos digan cuáles son las rutas del transporte. ¿Esto existe? ¿Se implementó? ¿No se implementó? ¿O simplemente contratamos el estudio de esta cantidad de dinero, que no es poca cosa, y eso se lo dejó archivado en algún escritorio de algún funcionario público? Ahora, ustedes han podido encontrar de estas consultorías se hacen productos, es decir, hay un informe, están en alguna parte, son accesibles al público, se puede saber si entregaron o no entregaron, si aplicaron o no aplicaron. Desafortunadamente no existe esta información, y eso es algo que nosotros colocamos en el informe como una recomendación. Por ejemplo, la Comisión Europea tiene dentro de sus procedimientos internos la obligatoriedad de publicar este tipo de informes de consultoría, de estos estudios, para que la ciudadanía, que fue la que pagó por estos servicios, pueda conocerlos, para que todos nos beneficiemos de la información que a la larga fue elaborada con recursos públicos, y lo hace a través de un portal web. En Ecuador, desafortunadamente, no podemos conocer qué es lo que están haciendo las instituciones públicas con estas consultorías. Imagínate si esto encontramos en AME, Congope y Conagopare, con un universo tan chiquito de $3.7 millones, ¿qué tipo de consultorías encontraremos en otras instituciones públicas? ¿A quién se está contratando? Por ejemplo, cuando comenzamos a analizar a quién se contrata, vemos que incluso más allá de los procesos de contratación directa, incluso cuando existen lista corta, se contrata en una gran mayoría a las mismas empresas. Y si no se contrata a las mismas empresas, se contrata incluso a los socios o accionistas de las empresas, se los contrata como personas naturales a través de contratación directa. Entonces no se está promoviendo una libre competencia o la concurrencia adecuada de oferentes dentro de estos procedimientos contractuales. Ahora, ¿se podría decir que este tipo de consultorías son necesarias sobre todo para pequeños municipios que de pronto no tienen la posibilidad de su presupuesto de realizar este tipo de estudios y de contar con este tipo de informes? ¿Tú crees que esto esté llegando a los municipios pequeños, tal vez? Porque yo no creo que Quito, Guayaquil, Cuenca requieran pues de una consultoría externa de algo que ya están haciendo, ¿no? No creo que el Metro de Quito necesite que AME le haga una consultoría, pero seguramente un municipio pequeño, qué sé yo, La Concordia, El Carmen, Pedernales, tal vez sí no necesite. ¿Hay una cierta utilidad en esto?
Yo creo que eso es la pregunta, tenemos que pasarla precisamente a las asociaciones de GATS, al CONGOPE, al AMI, a CONAGOPARE, que nos rindan cuenta sobre si es que esto sirvió para determinado municipio, que como bien dices tú, tal vez son municipios más pequeños que necesitan satisfacer otro tipo de necesidades. Pero mientras AME, CONGOPE y CONAGOPARE no entreguen esta información, realmente es difícil. Incluso, Fermín, permíteme te cuento, que realizar este informe para nosotros es una tarea complicada, por dos razones. Porque las instituciones no son transparentes en materia de transparencia activa. ¿A qué me refiero? No publican de forma completa su presupuesto, así como también cómo lo han ejecutado, a pesar de que la ley les obliga a hacerlo. Pero también hay un aspecto adicional que nos preocupa. Nosotros solicitamos a estas tres instituciones información sobre cuántos recursos de cooperación internacional recibieron y en qué lo ejecutaron. Porque a la larga son instituciones públicas que tienen que rendir cuentas, porque las consultorías que estamos hablando en este informe refieren a las que fueron financiadas con recursos públicos. ¿Qué pasa con los recursos de cooperación internacional? Ninguna institución contestó esta solicitud de acceso a la información. ¿Cuántas solicitudes formularon ustedes? Presentamos 3 solicitudes de acceso a la información pública. Las solicitudes no fueron contestadas. La única que fue contestada fue la de CONAGOPARE, y creo que fueron muy sensatos al respecto de esto. Somos una institución chiquita, no hemos recibido cooperación internacional y de hecho hemos ejecutado apenas una consultoría por $23,700. Pero el resto de instituciones, AME y CONGOPE, reciben una gran cantidad de recursos de cooperación internacional y ni siquiera fueron capaces de contestar esta solicitud de acceso a la información, incumpliendo con lo que determina la ley de transparencia. Son instituciones opacas y cuando existe una institución opaca, lo que hacemos los ciudadanos es sospechar. Porque cuando no se entrega información es porque algo está pasando. Marcelo, otro de los proyectos que ustedes han posicionado tiene que ver con el gobierno abierto. Los nuevos alcaldes electos manifestaron en Brújula Electoral el proyecto que hicimos en conjunto con Plan B y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, su apertura para el gobierno abierto, por lo menos en las principales ciudades, en Quito, Guayaquil y Cuenca. ¿Cómo va esa implementación y cómo puede la ciudadanía beneficiarse de este tipo de iniciativa? Bueno, algo que fue muy positivo dentro de esta iniciativa, Fermín, es que los alcaldes electos ratificaron su interés en poder implementar este modelo de gestión. En el caso de Guayaquil con Aquiles Álvarez, y en el caso de Cuenca y en el caso de Quito, ellos manifestaron que en el caso de ser electos pues darían continuidad al modelo de gobierno abierto. Ahora esperemos que lo cumplan, esperemos que Pavel Muñoz, cuando ya se posesione, por ejemplo, en la alcaldía de Quito, vea que existe ya un plan de gobierno abierto, el segundo de la ciudad, que tiene compromisos de política pública que actualmente se están ejecutando y que decida ratificar esto. Es decir, no solo que cumpla con la ordenanza de gobierno abierto que lo obliga a esto, sino también exista voluntad política. En el caso de Cristian Zamora en Cuenca, lo que nosotros esperamos es que también el alcalde, cuando se posesione y dentro del proceso de transición, vea que ya se co-creó un plan de acción de gobierno abierto que contiene una serie de compromisos y que lo que va a ayudar es a tratar de fortalecer las políticas de transparencia, participación, rendición de cuentas dentro del municipio. La tarea complicada será Guayaquil. Guayaquil no ha implementado gobierno abierto. Hay una gran opacidad en la administración social cristiana. Había como mucha resistencia a publicar qué estaban debatiendo, cuáles eran los proyectos de ordenanzas. Es decir, ninguna información se transparentaba en el municipio social cristiano. De hecho, nosotros elaboramos un informe que lo difundimos hace poco, que se llama Ojo al Consejo. Analizamos los niveles de transparencia de los 3 consejos municipales más grandes del país. Y entre estos 3, el más opaco es el Consejo Municipal de Guayaquil. Y no solo no transparenta la información, también se ha cerrado la participación ciudadana. Mientras en Quito ya llegamos casi al centenar de ciudadanos que han utilizado este mecanismo denominado silla vacía, en el que un ciudadano puede ejercer el rol de concejal, la situación es completamente distinta en Guayaquil. La ciudadanía no puede participar y no puede participar también porque no hay información. Los ciudadanos no sabemos qué proyectos de ordenanzas han presentado, qué es lo que va a discutir el Consejo Municipal. ¿Cómo es posible que las actas de votación, de aprobación de las ordenanzas y resoluciones del Consejo Municipal digan todos los concejales estuvieron a favor? ¿Y cuáles son todos? O sea, nunca se detalla la votación. Nunca se detalla la votación siquiera, uno no sabe quién está, quién no está. No se sabe si presentaron observaciones a los proyectos de ordenanza. La información es completamente opaca. Ahí tal vez uno también entiende por qué la ciudadanía se molesta. Y tal vez por esa razón es que da un voto de protesta a esas autoridades que no están abiertas a ser transparentes y a fomentar la participación ciudadana.
En Quito, en todo caso, el proceso me parece el más avanzado en el país. ¿Es posible ya consultar en la internet, por ejemplo, los proyectos de ordenanzas y esas cosas? Es bastante gratificante para nosotros que hoy por hoy el Consejo Municipal de Quito incluso transparenta más información que la misma Asamblea Nacional. Un ciudadano puede entrar a la página del municipio de Quito, ir a la sección de Gobierno Abierto del Consejo Municipal y encontrar los proyectos de ordenanza, las actas de votaciones, ojo, las asistencias a las sesiones, los pedidos de información que presentan cada uno de los concejales y están en formatos abiertos. Es decir, permite la descarga de la información y la reutilización de esta información. Adicionalmente, se han implementado canales de comunicación. Por ejemplo, el Consejo Metropolitano tiene un canal de Telegram en el cual la ciudadanía que se suscribe a este canal puede saber cuál es el orden del día, qué tipo de ordenanzas se van a debatir, cuáles están abiertas a participación ciudadana, etcétera, etcétera. Yo creo que a la larga lo que permite esto es que los ciudadanos se mantengan informados, pero también facilita el trabajo periodístico para poder acceder con mayor facilidad, como ya dije, a esta información. Bueno, efectivamente, ese tipo de herramientas permitirían que cualquier municipio del país, aún el más pequeño, puede abrir un canal de Telegram y puede hacer exactamente eso. En realidad no es que se necesita plata, lo que no hay es voluntad política, Marcelo. ¿Y cómo lograr que los políticos entiendan, reconozcan y respeten la necesidad de que la gente participe a través de las herramientas de la internet? Porque ya no es necesario que le convoquen a la gente a la Plaza Grande, pues basta con que haya herramientas y haya acceso a esta información. Yo creo que aquí hay dos aspectos. Yo creo que los políticos tienen que comprender que ya no es rentable oponerse a la transparencia. Cuando un político tiene una administración opaca, inmediatamente se levantan dudas. Se levantan dudas desde el periodismo, se levantan dudas desde la ciudadanía y eso termina afectando la legitimidad del accionar público. Y pongamos un ejemplo, el caso del presidente de la República, que a pesar de que, por ejemplo, en su decreto 4, que siempre hace mención al respecto del Código de Ética, se establece que los funcionarios, los ministros en este caso y el presidente, publiquen siempre su agenda. Eso se llama un mecanismo de agenda abierta, para que los ciudadanos conozcamos qué es lo que está haciendo el presidente, con quién se reúne, en dónde está, etcétera, etcétera. Y es tan sencillo como visitar la página web de la presidencia y ver que el presidente no tiene ninguna actividad ningún día. No publica su agenda. Es decir, la agenda la publican para los medios, ¿no? Y parcialmente, y no se está cumpliendo pero con tampoco, el decreto. Pero no la publican en la página web público, que debería. En lo absoluto. Entonces, ¿qué es lo que pensamos los ciudadanos? ¿Qué es lo que se está escondiendo? Eso por un lado. Y por otro lado, para que también los políticos comprendan la importancia de la participación ciudadana, las elecciones de gobiernos locales. Muy pocos candidatos superaron el 30-35% de la votación. Y eso quiere decir que hay una gran cantidad de ciudadanos o que no están a favor de lo que proponía ese candidato, o que tal vez ni siquiera lo conocen. Y si es que estos candidatos no ven en la participación ciudadana la posibilidad de tratar de aumentar su credibilidad, su legitimidad, el número de apoyos que puedan tener, difícilmente van a lograr gobernabilidad. Recordemos, por ejemplo, el caso de Jorge Yunda. Jorge Yunda llega a la alcaldía con un poco más del 20%, que probablemente es el mismo 20% que repitió en esta última elección, pero el no haberse acercado a nuevos sectores, a la ciudadanía, a fomentar mecanismos de participación, hizo que precisamente se estanque, que no tenga gobernabilidad. Así que esperemos que estas autoridades electas vean en la participación ciudadana y en la transparencia una apuesta para poder fomentar mayor confianza en sus instituciones, así como también en su gestión. Una pregunta final, Marcelo. ¿Qué opinas tú sobre la salud del presidente? ¿Es un tema de interés público? ¿Debe haber más transparencia en esto? Yo creo que esos temas son de vital importancia en razón de que si nosotros no conocemos la posibilidad de que el presidente pueda ejercer el cargo de una forma adecuada, con todas sus capacidades, pues nuevamente comienzan a levantarse rumores, ¿no? Comienzan en una situación de estabilidad política tan debilitada como la que atravesamos ahora, pues estos rumores comienzan a hacer daño a la credibilidad de la democracia, de la institucionalidad del país. Creo que es información que tiene que difundirse. A la larga, el presidente de la República es el que toma las decisiones más importantes para todos los ciudadanos y necesitamos pues que esté con buena salud, por decirlo así. Efectivamente, bueno, ha sido Marcelo Espinel, él es el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fermín, ha sido un gusto poder acompañarlos.